Bem, o nosso primeiro ponto hoje, tá? Tem a ver com o tema do boletim da noite de ontem. Vocês lembram que nós falamos de um ex-funcionário do Facebook que havia feito uma denúncia, né? Eram três, na verdade, dois ex-funcionários do Facebook e um do Google, fizeram uma carta conjunta, aberta, né? Em que eles denunciavam aí as políticas de censura do Facebook, Twitter. Inclusive, né, o Ryan Hartwig falou que existe aí um conluio entre STF, Facebook e Twitter para derrubar o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro, né? Então nós entramos em contato com o Ryan Hartwig e ele está ao vivo aqui conosco, né? Olá, Mr. Hartwig, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo voy a hablar en español. Sí. Yo hablo muy bien el español y sí, es un placer estar aquí con ustedes, comunicándose con ustedes. Ayer fue un día increíble con las revelaciones que nos dio Alan de Santos y pues sí, es un placer estar aquí con ustedes. Perfeitamente. Antes da gente prosseguir, Mr. Hartwig, deixa eu fazer um esclarecimento aqui pro pessoal que está nos assistindo, né? Coloca a câmera aqui em mim, PH, por favor. Né? É o seguinte, vamos lá, vamos aos fatos, tá? Para não ficar nenhum tipo de mal entendido aqui. O Alan, ele teve a ideia de ir para os Estados Unidos para cobrir as eleições americanas, dado o clima aqui, né? Não foi exatamente um sacrifício para ele tomar essa decisão. A gente achou que seria bom mesmo, né? Ele fez muitos contatos lá durante o CPAC, né? Até para ter um descanso também. Até para ter um descanso também. Então, assim, então vai para lá, né? Ele não tinha nenhum tipo de impedimento, né? Então ele não fugiu daqui, né? Não tinha nenhum tipo de impedimento legal para sair do Brasil. Ele simplesmente foi a trabalho, né? Obviamente a gente resguardou essa informação até para evitar que ele sofresse algum tipo de retaliação que o prevenisse de sair, né? Alguma ação ad hoc, né? Para evitar que ele sair, né? Uma vez lá fora, ele recebeu essas informações, né? Que ele passou ontem, né? E resolveu já tomar a dianteira, como é uma coisa urgente, né? Lá ele tá atrasado no horário, ele tá com acho que 2 ou 3 horas a menos que a gente, né? Então, quando ele recebeu as informações aí e antes, né? Pra ele mais cedo do que pra gente, né? E ele já resolveu, né? Como tava todo mundo terça livre descansa, né? Ele resolveu já, né, soltar essas informações por uma questão de dever cívico, né? Nós não temos essas informações ainda, tá? Aqui no Terça Livre não chegou pra gente ainda, tá? O Alan, ele tá, graças a Deus, ele tá protegido, tá tranquilo, tá? Não tá no Brasil, realmente, né? Como ele falou, de fato não tá no Brasil. Foi pra lá pra fazer as coberturas das eleições, né? Então, chegou lá, recebeu essas informações e, né, por uma feliz coincidência, recebeu as informações, né, dessa forma e soltou, né? Então, é isso, né? Nós temos exatamente o mesmo tanto de informações que vocês têm, que são as informações dadas pelo Alan, tá? Nós não conseguimos falar ainda, né? Não conseguimos ter contato ainda com ele, tentamos aqui, mas enfim, não consegui falar com ele, evidentemente, mas não me passou nada mais do que já estava lá, né? Não é do feitio do Alan ficar segurando informações, né? Então basicamente é o que tá lá. Basicamente é o que tá lá, tá? Então é isso, pessoal. A gente vai seguir aqui a nossa pauta, conversando aqui com o Sr. Hartwig, né? A Ryan Hartwig, e para falar desse tema que também é muito importante, né? E sobre essa outra questão que o Alan tratou, a gente vai deixar ele falar mais para frente, né? Quando tiver a oportunidade de né, mais tranquilamente sentar e seguir, né, com essas denúncias, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos seguindo aqui, né? Queria dar um bom dia aí também ao Sr. Hartwig. Primeira pergunta, Max. É isso aí. Entonces, ayer hemos visto la carta, ¿no? Que usted y otros dos han escrito. Usted es un ex funcionário de Facebook. ¿Sí? Sí, Has trabajado en Facebook. ¿Cómo?
que usted ha trabajado en Facebook. Sí, yo trabajé para Facebook. Yo fui ex moderador de contenido para Facebook durante 2 años. Entonces, yo trabajé aquí en los Estados Unidos, pero me contrataron como moderador bilingüe. Entonces, yo estaba revisando contenido en Latinoamérica, Venezuela, Argentina, Perú, México. Y también revisé contenido en los Estados Unidos de las elecciones. Y sí, en la carta que envié, que escribí, hablo de la censura que está ocurriendo por todo el mundo. Es un problema global. Y Facebook censura a mucha gente conservadora y también nacionalistas. Y es un problema grandísimo. Sí. Y no solo usted, pero otros dos también han escrito la carta conjunta de ayer. ¿Sí? También. Era Sí, uno de Google, uno que se llama Zach Vorhies, y él también, si quieren hablar con él, yo estoy en contacto con él. Muy bien. Y también otro que se llama Zach también, que trabajó en Facebook. Muy bien. Se eu perguntar em português, o senhor consegue me entender? Sim, um pouco. Tá, I will make the question in English and I'll okay. translate in Portuguese, okay? Well, from the time you worked in Facebook, could you understand why are Facebook doing that to conservatives? Is it a ideological reason or a political reason, a financial reason? Why are they doing this after all? Because conservatives are a big user base of Facebook. So why are they doing this to their own users? I will translate that in Portuguese to our audience. Eu perguntei para ele qual é a razão, né, que ele percebeu das ações do Facebook. Se é por razões financeiras, ideológicas, políticas, né, etc. Bueno, Facebook sí, no sabemos exactamente sus motivaciones. Hay mucha presión política de la izquierda para que Facebook haga ciertas cosas. Por ejemplo, Antifa es un grupo en los Estados Unidos que ahorita está causando mucha violencia, pero para Facebook no lo categoriza como organización criminal. Entonces, los grupos de la izquierda reciben mucha protección de Facebook, pero de las motivaciones, bueno, no tiene sentido porque sí están censurando a muchos conservadores y hay muchos conservadores que pagan anuncios en Facebook. Entonces, no tiene sentido. Yo creo que es una motivación política. Sí, tiene que ser una motivación política. Y hace 2 años, Zuckerberg testificó que no hay censura política, pero obviamente sí hay censura. Es lo que yo vi, yo mismo lo vi. Muy bien. Y ayer nosotros hemos mostrado aquí en la transmisión de la noche una parte de su carta en que hablas específicamente del presidente de Brasil, ¿no? Jair Bolsonaro. Entonces yo voy a pedir aquí que podamos compartilhar o PH, que a gente possa compartilhar aqui a parte dessa carta. Eu marquei lá no grupo. Tá? Para que as pessoas possam ver. Então, a gente mostrou ontem, né? Mas quem não assistiu ontem, então hoje tá aí. Isso. Vê se o áudio dele vai aparecer também na... Isso. Aí. Muito bem. Isso. Agora põe aí pra gente, então, a carta. Então, esta é sua carta, correto? Sim. En mi carta que escribí, pues, hablo de que, pues, Facebook
trabaja, hace censura y monitorea las elecciones en todo el mundo. Entonces, yo grabé con una cámara secreta en Facebook durante varios meses para expose estas Para prácticas. denunciar, sí. Sí, para denunciar. No son algunos moderadores que sean izquierdistas, es parte de la política, de su policy, de que censuran a los conservativos. En la carta también hablo de que permiten que un periodista, jornalista de CNN, Don Lemon, él puede decir que los hombres blancos son terroristas. Esa frase va en contra de las reglas de Facebook, pero Facebook dio una excepción para proteger a él. Entonces, eso es lo que hacen mucho, dan excepciones para proteger a los izquierdistas. Muy bien. Y usted habla ahí también de que Mark Zuckerberg había hablado en Estados Unidos el día 29 de julio, ¿no? Ujú. ¿Y de qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado ahí en Estados Unidos que han llamado a Mark Zuckerberg para hablar? Sí, pues en los Estados Unidos hay millones de conservadores que han sido borrados de Facebook. De hecho, el hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., él también fue censurado el martes de esta semana por compartir un video que habla de un tratamiento de COVID, de la coronavirus. Entonces, el mismo hijo del presidente fue censurado. Mark Zuckerberg hace 2 años, en 2018, testificó por la primera vez y él testificó que no hay censura política. Y el miércoles testificó, el miércoles el congresista Matt Gaetz, él hizo preguntas a Mark Zuckerberg. Yo he comunicado con el congresista Matt Gaetz y le he dado muchos documentos, los cuales no han sido revelados todavía. Yo di mucha evidencia al congresista Matt Gaetz y de hecho el lunes Matt Gaetz envió una remisión criminal, criminal referral, a Mark Zuckerberg por mentir al Congreso. Porque entonces sí es algo muy serio, muy criminal, porque Mark Zuckerberg mintió, he lied, allegedly lied al Congreso y por eso lo están investigando. El Departamento de Justicia, el Department of Justice, está investigando ahora a Mark Zuckerberg por lo que dijo. Muy bien, o sea que podemos ver ahí algo muy, muy grave, ¿no? Muy serio ahí ocurriendo en Estados Unidos ahora. Y usted también ha dicho en su carta específicamente, ¿no? En que hay algo contra el presidente Bolsonaro, ¿no? De Facebook y Twitter, ahí podemos compartilhar aqui com o pessoal, aí, ¿no? Entonces hay lo pones, ¿no? Including in Brazil, where the federal judiciary is colluding with Facebook and Twitter against Brazilian President Jair Bolsonaro. Entonces, usted podría hablar un poco de esto, o sea, específicamente, porque eso es lo que más nos interesa a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando y viendo ahora. Pues sí, sí es cierto como Facebook sí está interfiriendo en las elecciones. Bueno, en cuanto a Brasil y Bolsonaro, yo vi un poco de contenido en portugués. A veces me llegaba contenido en portugués. Y Facebook permite imágenes de violencia contra Bolsonaro. Si es una caricatura o cartoon, like drawn by hand, se permite una imagen de violencia contra Bolsonaro. Y cambiaron, hace como 1 año, cambiaron las reglas, la póliza en cuanto a esas imágenes.
Entonces, yo puedo, por ejemplo, poner una imagen de un cuchillo contra el cuello de Bolsonaro. Eso se permite. Entonces, también hay grupos, hay muchos trabajadores de Facebook en Brasil y hay un grupo que se llama Brand Safety, como seguridad de la marca, por decir. Y ellos categorizan cosas que son políticas o no políticas, o por ejemplo, categorizan si Jesucristo, si la muerte de Jesucristo es real, es real, o entonces, pues sí, Facebook tiene mucho que ver con la influencia de temas políticos y pues desafortunadamente la Supreme Court, la Corte Suprema de Brasil, está coordinando y trabajando junto con Facebook para censurar a Bolsonaro y a sus apoyantes. Sí, o sea que hay una censura específica, o sea, yo puedo decir eso, hay una censura específica por parte de Facebook y Twitter hoy contra Bolsonaro y sus apoyadores. ¿Es eso, sí, no? De lo que yo vi, sí, las reglas que cambiaron favorecen a los que están en contra de Bolsonaro y permiten más censura contra Bolsonaro supporters, contra apoyantes de Bolsonaro. Y usted ha hablado también de una censura contra la religión, ¿es esto? Yo no he entendido muy bien esta parte. O sea, hay también una censura contra cosas del cristianismo, por ejemplo. Sí, hay discriminación contra cristianismo y también catolicismo. Entonces, por ejemplo, hay muchos memes en México que había también en cuanto a Jesucristo. Entonces, hay memes que muestran a Jesucristo en la cruz, pero en una posición sexual muy explícito, muy como inappropriate. Y esas imágenes se permiten, pero al contrario, si muestra una imagen de Mohammed igual en una posición sexual con un animal, pues eso no se permite, es mensaje de odio, hate speech. Entonces, sí hay discriminación en cuanto a eso. Y también, pues, en cuanto a los abortos, la póliza de Facebook no define fetos como fetuses, no define fetos como humanos. Entonces, yo puedo decir, advocate para violencia contra fetos, y un feto no es un humano. Entonces, el aborto para Facebook, un abortion, no es una violencia, no es una violent death, no es una muerte violenta para Facebook. Mr. Hartwig, how this censorship is done on Facebook? The moderators, they exclude the content or block the users, block page. How the censorship works on Facebook? Yeah, la política, las reglas que nos dan son muy, muy específicas. Entonces, en la mayoría de los casos, la censura ocurre porque Facebook nos da instrucciones, nos da direcciones, instrucciones de cómo hacer las cosas. Entonces, no es que yo puedo hacer lo que se me dé la gana, no es que I can't just do whatever I want. I have to follow the rules that Facebook gives me. Entonces, viene desde arriba, viene desde arriba la censura, las instrucciones. Por ejemplo, había un video muy viral de un apoyante de Trump que fue atacado y alguien robó su gorra. Someone stole his hat y fue atacado. Y Facebook dijo que borráramos ese video. Facebook told us to delete that post. Dijeron que pues el hombre estaba maldiciendo al menor de edad. Like the man was cursing at the minor.
Y esa fue la razón que dieron, pero fue un video tremendo, viral, con millones de vistas, millions of views, y Facebook dijo que borráramos eso porque muestra que un Trump supporter es una víctima. Entonces, sí, siempre las excepciones que nos dieron vinieron desde arriba de los de Facebook. Entonces, la censura se hace ahí persona a persona, no sé, la gente que trabaja en Facebook va con las reglas que vienen de arriba, ¿no? Va haciendo la censura, ¿no? Pero no hay algún tipo de algoritmo o robot o un bot, ¿no? Que lo hace la censura también, o toda la censura es hecha por personas que trabajan en Facebook. Nuestro trabajo como moderadores era entrenar el AI, la inteligencia artificial. Okay. So our job was to train the artificial intelligence. Entonces sí hay censura por el bot, por decir, pero también si hay algo que es muy trending, Facebook puede inyectar esos trabajos, esos términos a nuestro queue. They can give us, entonces, ellos nos pueden dar, they can inject jobs into our queue. So if something like, por ejemplo, no sé si conocen a la joven Greta Thunberg, ella habla de clima y todo eso. Sí. Sí, un ejemplo es que hubo un ataque contra ella, que la estaban llamando como tonta, por decir, como retarded en inglés. Sí. Y Facebook no le gustó eso, entonces nos dieron muchos trabajos. Entonces todo el día yo estaba revisando y borrando mensajes que estaban atacando a Greta. Entonces tienen mucho poder. They can manually insert jobs into our queue to protect certain people. Pueden inyectar ciertos trabajos a que los revisemos para proteger a ciertas personas. Perfecto. Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Aquí en Brasil se habla mucho de algo que se usa una expresión de shadow ban. No sé si has escuchado. ¿Esto es real? ¿Esto existe en Facebook, Twitter? O sea, de que se retire el alcance de ciertos perfiles, de ciertos mensajes. ¿Esto es real o no? Sí, es real. Sí hay una organización. Yo trabajé con Proyecto Veritas aquí en los Estados Unidos. Son jornalistas. Y Proyecto Veritas también hizo otra investigación con Twitter. Y en Twitter sí hay shadow ban. Yo no soy ingeniero, pero sí vi, sí es muy posible. Yo he hablado con muchas personas en los Estados Unidos y sus grupos en Facebook van perdiendo suscriptores. Y entonces sí ocurre. Hay mucho testimonio de otras personas que existe el shadow ban. Y si Twitter lo está haciendo, seguramente Facebook también. Ellos trabajan juntos. Cuando banean, expulsan, when they ban someone, todos lo hacen a la vez. Entonces, sí hay shadow ban. Sí existe maneras en que pueden limitar la influencia de ciertas personas. Muy bien, perfecto, ¿no? Son denúncias muy graves, né? São denúncias muito graves. Eu acabei aqui pegando no espanhol. Mas muitas graças, Mr. Hartwig. Não sei se alguém... Não. Se alguém tem alguma pergunta. Thank you very much, Mr. Hartwig, for your time. Yeah, you're very welcome. It's a pleasure to talk with you. Yeah, thank you for having me. Si hay otros denunciantes, si uno de ustedes en Brasil trabaja con Facebook, también you can be a whistleblower too. Puede ser un denunciante. Sé valiente. Puede exponer pues corruption y bias, también censura en Brasil. Muito bom, muito bom. Bem,
Muito obrigado, então, ao senhor aí, Ryan Hartwig, Sim. e thanks for your courage. Hey, you're welcome. Obrigado. Muito bem. See you later. Thank See you you. later. All right, bye.